la Organización Internacional Universal, que en este caso nos referimos específicamente a la eh, Organización de Naciones Unidas. Vamos a iniciar hablando hoy eh, relacionado a eso. También les quiero pedir una disculpa por haber entrado a esta hora, pero ustedes saben cómo está el tráfico y salí tarde del trabajo, entonces me atrasé un poquito, pero aquí estamos. Cualquier duda que tengan, con gusto se las vamos a aclarar. Y antes de iniciar, quisiera saber si ustedes tienen alguna inquietud relacionada a lo que hemos visto, en el curso hasta el último día de clases, relacionado, como si se dan cuenta, podemos determinar cómo iniciamos el curso. Primero hacemos una retroalimentación del curso número 1 y posteriormente empezamos a ver toda la organización y quiénes son las personas, en este caso, que son los actores que representan al Estado de Guatemala o en general al Estado eh, a nivel internacional, y qué es la función que ellos realizan durante la gestión que realizan durante ese periodo. Algo muy importante que ustedes deben de saber es que cada uno de los representantes del Estado ante Naciones Unidas o ante cualquier organismo internacional siempre va a ser un representante del gobierno de turno. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona, por ejemplo, antes, ¿se recuerdan ustedes? Vayámonos un poco a historia. En el gobierno de Jimmy Morales, vimos o recordemos que en este caso la persona que ejercía la, la representación del Estado ante Naciones Unidas era la señora Sandra Jovel. Al terminar el periodo de Jimmy Morales, sale ella del Ministerio de Relaciones Exteriores y entra otra persona, otro profesional de apellido Brolo, no recuerdo muy bien el nombre. Y posteriormente a eso ya entra el señor Mario Búcaro, o es nombrado como embajador, cónsul o ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando ustedes les pregunten en su examen técnico profesional qué plazo o qué tiempo tienen los representantes de Guatemala ante Naciones Unidas, pues, ¿cuál sería la respuesta? ¿5, 10, 15, 20 años? ¿O cuál sería? 4 años, licenciado. ¿Cuánto? 4 años. ¿Y quién nombra a ese representante del Estado de Guatemala ante las Naciones Unidas o ante los organismos internacionales? En este caso sería el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores o el canciller. Y el canciller estaría nombrando a los diplomáticos. El presidente específicamente, licenciado. Así es, excelente, muy bien. En ese sentido, es el presidente. ¿Por qué? Porque parte del gabinete del presidente es aquella persona que representa a Guatemala en su gabinete, en el sentido de que es parte del gobierno. En este caso, ¿qué es gobierno? Vayámonos un poco a estudiar derecho, la teoría del Estado. ¿Qué es gobierno? ¿Algún voluntario? Y ahorita lo estamos viendo en un ejemplo claro lo que está pasando en Guatemala y la situación coyuntural. ¿Qué es gobierno? ¿Será lo mismo que Estado y República? Licenciado, disculpe, buenas noches nuevamente. El gobierno es específicamente quienes administran toda la parte pública del Estado. Exacto, es aquel grupo de personas que detentan el poder en determinado tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Son los 4 años que son elegidos a través de las elecciones generales y a través del voto o sufragio universal. ¿Qué significa el sufragio universal? Los votos que emiten todos los hombres y mujeres dentro de la República de Guatemala. Entonces, el gobierno es el que detenta
ese poder en determinado momento, y asimismo también es la persona o son las personas que representan al Estado. En el tema específico el cual nos ocupa en esta noche es efectivamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del ministro que es el canciller. Al hablar de Cancillería nos referimos al ministro de Relaciones Exteriores, Lick. Así es. ¿Y qué diferencia tenemos o encontramos entre un embajador y un cónsul? Licenciado, el embajador sería el encargado de los asuntos diplomáticos en el Estado que está representando, y el cónsul en las actividades administrativas del Estado, el gobierno de Guatemala. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por tu participación. Efectivamente, así es. El embajador es aquella persona que representa a Guatemala en asuntos de interés nacional o interés total. Y el cónsul es aquella persona que representa a Guatemala, pero en asuntos administrativos relacionados con Guatemala. ¿Se recuerdan aquello lo que platicamos aquel día? ¿Qué es el consulado? Es una oficinita donde están todas las dependencias del gobierno en otro país que van a tener o tienen de beneficio la ayuda hacia un connacional. Bueno, al hablar de Naciones Unidas, como su nombre lo indica, sus siglas establece como la ONU, y todos sabemos de que es la Organización de Naciones Unidas. Y hemos reiterado en varias ocasiones de que las Naciones Unidas nacen después de la Segunda Guerra Mundial, atendiendo aquella necesidad de poder establecer un freno o contrapeso para aquellas decisiones que han tomado los estados para determinar o establecer las relaciones o evitar conflictos entre otras naciones. Recordemos qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. La Alemania, en ese tiempo, la Alemania nazi quería conquistar el mundo y hacer el imperio alemán, y esto los alemanes o los nazis le denominaban el Tercer Reich. Derivado de eso, y de que un país quiso gobernar todo el mundo, quiso adueñarse del mundo, empezando por Europa y después se extendió por todo el mundo, es que por ello se empieza a tener aquellos pasos, o se inician los pasos para formar esa organización. Y como antecedente de esa organización tenemos varias organizaciones o varios conjuntos o conglomerados de países que tuvieron a bien reunirse para poder establecer o poder conformar ese grupo de Naciones Unidas. Y uno de los grupos o uno de los eventos o reuniones que tuvieron fueron varios. Por ejemplo, tenemos el Pacto de la Sociedad de Naciones, que fue realizado, en este caso, mucho en 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina en 1917 y en 1919 se reúnen con el objeto de salvaguardarse, proteger aquellas situaciones bélicas o armamentistas que tenían como objeto dañar o invadir otros países. Posteriormente tenemos el Pacto de No Agresión, siempre con aquellos países vencedores de la Primera Guerra Mundial, en donde establecieron de que entre ellos no podían volver a pelear entre sí por derivado de las consecuencias que pasó en esa guerra. Sin saber de que posteriormente, 15, 20 años posteriores, iba a iniciar un segundo enfrentamiento bélico que iba a causar el daño que ya todos conocemos. Posteriormente se hizo la Carta del Atlántico. Al hablar del Atlántico, establecemos, si nos vamos a un mapa mundial, vemos que la parte de Europa, la Europa occidental, es parte o tiene parte en toda la ribera del Océano Atlántico. Es por eso que esa reunión de países le denominan la Carta del Atlántico, y que también tiene como objetivo desarrollar un sistema económico para poder desarrollarse o volver a nacer económicamente y fortalecerse a través de todas esas situaciones que sucedieron. Y uno de los ejemplos que se puede traer a colación es que Rusia, en este caso la Unión de Repúblicas Socialistas, se pudo establecer que
cuando el presidente Stalin o el gobernante de la Unión Soviética empieza a industrializar toda la Unión Soviética con el objeto de poder crear el desarrollo a nivel internacional. Tanto nacional en Rusia como internacional, y posteriormente todos los países del Atlántico empiezan a desarrollarse con el objeto de crear una economía mejor para los países. Posteriormente viene la conferencia de Moscú en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde ya empiezan a darse o a fortalecerse esos lazos entre todas las naciones. También tenemos la conferencia de Teherán, que fue realizada en Irán, con el objeto también de esa agresión, toda vez que en ese momento de la Segunda Guerra Mundial se da que también es invadida parte de Asia Oriental, la Indochina y parte de África, porque parte de los grupos o ejércitos alemanes invadieron África con tal de apoderarse de esa riqueza de los países africanos, que era la riqueza, esos minerales. Entonces, derivado de eso, nacen los Africa Corps, que así le denominan a todo ese ejército alemán que invade la Unión Africana y la Centroafricana, que toma desde la ribera del Atlántico para adentro todo lo que es África, hasta llegar al famoso cuerno africano, que está compuesto por varios países en donde se establece, que hasta ahí llegaron las tropas alemanas para poder conquistar, o en este caso vencer o llegar a la capital soviética. Parte de la historia también se establece en la Declaración de Yalta. En la Declaración de Yalta en 1945 fue una reunión entre los tres países aliados de la Segunda Guerra Mundial, y se denomina la Declaración de Yalta o la Conferencia de Yalta, en donde se juntan, en este caso, los tres países o los tres gobernantes o líderes de las naciones de los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña o Inglaterra, y la Rusia, en este caso, que fue realizada por invitación de Joseph Stalin. Si tienen internet ahorita en su computadora, definitivamente búsquenlo como la Conferencia de Yalta y vean quiénes aparecen en esa foto. Tienen un minuto para buscarlo. Y esa fue casi al final, para cuando ya los aliados tenían como ganada la guerra en contra de la Alemania nazi. Estaban a escasos meses o escasos kilómetros de llegar a Berlín y poder derrotar a esa Alemania que quería conquistar el mundo. Se llama la Conferencia de Yalta. Y vean quiénes aparecen ahí. Hay una foto muy famosa en donde le llaman los tres grandes. Y ahí está Roosevelt, está Churchill y está Stalin. ¿Ya lo encontraron? Sí, licenciado. Vean, entonces en ese momento tal como les indico, en ese momento era parte ya casi de la victoria de los aliados sobre el eje o las fuerzas que conformaban el eje, que consistía en Rumania, Alemania, Italia y los países que apoyaban a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. A raíz de esa conferencia, posteriormente, en 1945, ya después de la Segunda Guerra Mundial, realizan la Carta de las Naciones Unidas y aparece efectivamente en la tarea que ya hicimos, tiene ese objetivo de crear esa organización de todos los países con el único objeto de evitar guerras posteriores. Eso pongámoslo entre comillas, porque ustedes ya saben toda la historia que desde 1945, cuando empieza la Guerra Fría, las guerras, cómo se polariza el mundo, y parte de la historia o parte del planeta Tierra, digámoslo de esa forma, es liderada por Estados Unidos como el sistema capitalista, y la otra parte era liderada por la Unión Soviética como el sistema comunista. Se polariza el mundo y cada quien agarra sus bandos, y Guatemala también no es ajena a dichos acontecimientos, y derivado de ellos se da
una serie de acontecimientos que ustedes ya conocen a través de la historia de Guatemala, que es los 36 años de guerra interna que tuvimos en el país. Posteriormente, también tenemos, ya en ese contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea esa Asamblea de Naciones Unidas en la cual se establece o se determina qué iban a hacer o cuál era el objetivo principal de las Naciones Unidas. Quedémonos ahí por el momento. Nos quedamos en Naciones Unidas. De aquí para atrás, de 1945, en la Carta de San Francisco, se crea o se realiza toda esa serie de acontecimientos, conferencias, declaraciones, uniones, pactos o conferencias de los países para formar un grupo para poder resguardar la paz mundial, entre comillas también, ¿verdad? Pongámoslo entre comillas porque después de 1945 vienen muchas guerras en donde intervienen Estados Unidos y la Rusia de Stalin. Por ejemplo, tenemos la guerra de Vietnam en los años 60, tenemos la guerra de Afganistán en los años 70 y todas las guerras que sucedieron en el mundo, por ejemplo, la separación o disolución de países bálticos como la Yugoslavia, la Checoslovaquia, donde Yugoslavia se separa en varios países y ahí tenemos a Croacia, a Serbia, a Montenegro, Checoslovaquia, que se divide en la República Checa y Eslovaquia. Entonces, parte de esa naturaleza de crear esas Naciones Unidas fue para evitar que el mundo siguiera dividiéndose en regiones pequeñas porque iba a ser incontrolable, obviamente, para las potencias mundiales. Entonces, en 1945 se crea en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas, en donde se reúnen varios estados, se llegan a juntar aproximadamente 47 naciones, de las cuales crean esa organización y posteriormente se van uniendo las demás naciones, casi que como se van adhiriendo a esa carta o a esas Naciones Unidas. ¿Estamos bien ahí? Antes de iniciar a hablar sobre la Carta de las Naciones, perdón, sobre las Naciones Unidas en sí, directamente. ¿Alguna duda? Porque esto es materia de examen. Y el examen en esta ocasión va a ser explique, indique, razone su respuesta relacionada a lo que estamos viendo en esta última fase del curso de Derecho Internacional Público. Por ejemplo, acá tenemos, veamos aquí a los que me aparecen en pantalla, veamos a José Ángel Mejía Taracena. ¿Te encontrás por ahí, Ángel? Sí. Mencioname 3 convenciones realizadas antes de la creación de las Naciones Unidas. Repítame, Eli, es que no escuché. Mencioname 3 reuniones, conferencias o organizaciones que se dieron antes de las Naciones Unidas. Solo 3. Después voy con ustedes, Domingo. No se me viene ni una link en ese momento. Los acabamos de mencionar. Licenciado, la conferencia de San Francisco, la de Yalta, la que vimos hace en las imágenes, y también está la de Teherán, la conferencia de Moscú, la declaración de Washington, según Anotelic. Así es. Entonces, por ejemplo, es bastante interesante ese tipo de antecedentes o historia, porque ahí vamos tomando en cuenta o nos vamos formando la idea de por qué se unen o por qué se realiza esa comunión de Naciones Unidas reunidas en el caso de las por qué se llega a conformar y para qué sirve. Blanca, cuénteme, Blanca. Buenas noches, licenciado. Disculpe una consulta.
¿Puedo asumir entonces que la Sociedad de Naciones de 1919 es la primera, ¿no? Sí, es el primer antecedente, porque ¿por qué nace esa convención de naciones? ¿Derivado de qué nace? ¿O por qué nace? ¿O para qué se hace esa convención? Para darle fin a la Primera Guerra Mundial, o no sé, para poner orden en el mundo y evitar un conflicto bélico igual al vivido o mayor. Exacto. Y también tiene como objetivo sancionar a la Alemania en ese momento, a los perdedores, que era la República Alemana, el Imperio Austriaco, la Prusia Oriental, y es parte también en donde se divide en uno de los últimos reinos que existió, o imperios que existió sobre la tierra, en este caso, los imperios antiguos, que era el Imperio Otomano. Busquemos en su computadora cómo estaba o cómo se dividió el Imperio Otomano. Tenemos un minuto para eso. Gabriela Fuentes, cuénteme. Sí, busqué en Google y dice que el extinto imperio se dividió entre Grecia, Italia, Francia y Gran Bretaña. Claro, pero aquí fue también falta Austria, también lo que les mencionaba de Prusia Oriental, el Imperio Prusiano, que era parte de la Alemania, y entonces parte de eso también ya no se tenía. Uno de los objetivos principales de esa Organización de Naciones Unidas, o la creación, era ya no tener aquellas grandes extensiones, por ejemplo, como el Imperio Persa, el Imperio Otomano, el Imperio Romano, el Imperio Babilónico, todos los imperios de la antigüedad, porque eran grandes imperios que no se iban a dejar manejar por una organización, porque cada uno tenía sus fines. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes del Imperio Babilónico? ¿Dónde estaba asentado? El Imperio Babilónico es lo que ahora es Irak, y parte de lo que es de la región de Irak, Siria, y todo lo que sabemos de Oriente Medio. El Imperio Persa, que era Irán, Afganistán, Pakistán y todos esos países que conformaban el Imperio Otomano, que tal como usted lo menciona. Entonces, uno de los objetivos era que no existieran esos grandes imperios, porque así, en este caso, y vamos a ver quiénes son los que van a comandar las Naciones Unidas, poder dividir esos imperios en regiones o repúblicas para tener el control de esos países a través de factores económicos, factores sociales, factores políticos, factores culturales, que lo hemos, durante el tiempo que hemos estudiado la carrera de Derecho, hemos visto cómo la historia, la ciencia política se fue creando a través de esas regiones. Entonces, parte de eso también es lo que mencionaba Blanca, que la organización fue el Pacto de las Naciones Unidas, creo que se llama. Corríjame si soy mal. Pacto de la Sociedad de Naciones. Bueno, ¿estamos bien ahí? ¿Alguna otra duda que les surja? Estamos, Lick. Licenciado, disculpe. Quiere Cuénteme. decir que de aquí en adelante, según la historia, siempre se van a seguir eliminando las potencias entre sí. Esa es mi duda. Bueno, veámonos, no es así como una regla general o algo que está escrito. Recordemos que, por eso les mencionaba el ejemplo de la polarización del mundo, cómo se divide esas potencias. Rusia, que es uno de los países más extensos del mundo, Estados Unidos, que es uno de los países más grandes del mundo también, quieren tener la hegemonía mundial, y parte de eso lo tienen, por ejemplo, con el petróleo, con los dólares, con las guerras, con la carrera armamentista. Es como, por ejemplo, puedo poner un ejemplo de
de las regiones, aquí en Guatemala, por ejemplo, y hagamos un ejemplo así, ejemplo chiquito, ¿no? Imagínense Petén es el departamento más grande de Guatemala. Después, imagínense que Petén sea una fuerza militar, económica, que quiera conquistar Baja Verapaz, Izabal, Huehuetenango y Quiché. ¿Cree usted que lo podrían lograr? No, Lick, ahí No se se quedan puede. en la comarca de Rabinal porque ahí están los achíes. Por ejemplo, entonces, imagínense, entonces va a haber una región que se va a defender de ese imperio petenero, por ejemplo. Entonces, la pregunta de Juan Francisco es que si los imperios quieren dominar, entiendo que la pregunta es que el imperio quiere mantenerse, o un país quiere mantenerse sobre los demás, y eso es lo que trata las Naciones Unidas, crear una hermandad entre naciones. Cuando se hacen las convenciones, ustedes se han dado cuenta que pasan a hablar todos los presidentes, y hay unos presidentes muy elocuentes que hablan sobre la paz mundial, sobre la economía. Uno de los ejemplos, les dejo como tarea que lo investiguen, una tarea ad honorem. Busquen el discurso de Muammar Gaddafi, que lo realizó, no recuerdo en qué fecha, pero él habla sobre cómo el imperio, el capitalismo quiere absorber a todos los demás países. ¿Para qué? Para que sean consumidores de sus productos. Y aquí es un ejemplo claro lo que vemos en Guatemala y Estados Unidos. El discurso de Muammar Gaddafi es muy bueno, muy interesante, se lo recomiendo. Yo estaba leyendo lo de la moneda de China, que quiere casi igualarse al dólar. Por eso era mi duda, porque supuestamente las relaciones entre ellos, por ejemplo, Corea se unió ahora a la Unión Soviética. ¿Corea? ¿Qué Y Corea? si no estoy mal, Corea ¿dónde está este gordito que es el presidente de ahí? No me recuerdo cómo se llama ahorita. De Corea del Norte. Sí, vean. Si se dan cuenta, hasta cierto punto, Estados Unidos mantuvo una hegemonía mundial a través de los dólares, a través del petróleo, a través de la tecnología, y la mantiene a través de la carrera armamentista que tiene con Rusia. Pero en ese sentido, obviamente China siendo una potencia económica mundial, Rusia siendo una potencia económica militar, Irán una potencia económica militar, Sudáfrica, Brasil, son potencias que se están uniendo. Entonces ya no quieren depender de la moneda de Estados Unidos, del dólar, sino que ahora ellos se unen y hacen los famosos BRICS. Y BRICS significa la creación de una nueva moneda que se pueda comprar todo lo que se pueda. O sea, lo que tenga mayor valor, el oro, el petróleo, el litio, que va a ser el tema de las próximas guerras, va a ser el litio que existe en todos los países. ¿Por qué? Porque el litio es el material que sirve para la creación de todos los dispositivos electrónicos que hay y que van a haber. Entonces, los BRICS son parte de la nueva moneda que están formando los países. ¿Y qué significa BRICS? Búsquenlo en internet y vean quiénes son los países que conforman la moneda BRICS. Es BRICS. Rusia, India, China y Sudáfrica son los que conforman el acrónimo BRICS. Exacto, entonces esos países
ya no quieren depender del dólar, entonces quieren hacer una nueva moneda para competir con el dólar. Entonces, en 1900, si no estoy mal, ahorita voy Eduardo, no te me perdas. En 1900, no recuerdo la fecha exacta, pero uno de los presidentes de Estados Unidos, si no estoy mal, fue Nixon o Reagan, corríjame si estoy mal, llega a Arabia Saudita y dice, el petróleo únicamente se va a comprar y vender por medio de dólares. Entonces, parte de esa conferencia de Muammar Gaddafi que ustedes van a ver, se los dejo como tarea para que entiendan esa situación económica. Él dice de que no es, ¿por qué tenemos que hacer esto de comprar solo con dólares todos los recursos naturales? Entonces, Muammar Gaddafi, que también era parte de esa situación de que también es un importador y exportador de petróleo, que tiene grandes yacimientos de petróleo y de gas natural, iba a empezar a vender ese material o ese recurso natural con euros. Entonces, ¿qué vino a Estados Unidos? Si empiezan a comprar el petróleo con euros, nuestra moneda se va a debilitar. Entonces ya no vamos a ser una potencia mundial. Entonces, parte de eso de la historia y muchos documentales lo mencionan o lo dicen de que efectivamente fue el derrocamiento de Gaddafi. Y lo toman como pretexto la primavera árabe que se surgió en los países de África. ¿Se recuerdan esa revolución que hubo en los años 2000 cuando en Egipto, en todos esos países hubieron revoluciones para derrocar a todos los dictadores, y en donde no salió esa manifestación o no se logró la manifestación de derrocar al presidente fue en Siria con ¿cómo se llama? No se me escapa el nombre del presidente sirio. Pero entonces, parte de eso también es esa guerra que hay entre las potencias para establecer las grandes compras de petróleo, recursos naturales a través del dólar. Bueno, es interesante este tema. ¿Cuáles son los que vean, esto es parte de lo que se dice, lo que se lee, perdón, pero los objetivos y propósitos de la ONU, están contenidos, o cuáles son. Primero dice que es mantener la paz y la seguridad. Para ello evitar la guerra a través de medios efectivos. ¿Cuáles son los medios efectivos? Una guerra entre países que pueda estar la Tercera Guerra Mundial. ¿Se imaginan ustedes la catástrofe que puede hacer la Tercera Guerra Mundial, una guerra atómica? Permítame, no me vaya, solo me voy a desconectar un minuto, permítame. Disculpen. Bueno, entonces, vi unos presidentes pasar a la Shah, se llama el presidente de Siria. Fue el único país en donde se rompió esa primavera árabe que empezaban a hacer todos los manifestantes, todas esas manifestaciones multitudinarias que se dieron en contra de todos los dictadores de África y Asia que tenían en su momento, que fue en el 2006, si no estoy mal, corríjame si estoy mal. Entonces, parte de los objetivos y propósitos es mantener la paz y la seguridad. Disculpe. ¿Qué manda? En 2011.
Muy bien, muchas gracias. Entonces dice también desarrollar relaciones amistosas entre todos los pueblos del mundo. Eso también es parte de los objetivos o propósitos de las Naciones Unidas. Alcanzar la cooperación internacional para la solución de problemas económicos, sociales, culturales y de carácter humanitario. Algo que está pasando en la guerra que está actualmente entre Palestina y la República de Israel, o el Estado de Israel, tal ese es su nombre oficial, en donde dice establecer la cooperación internacional y humanitaria a los problemas socioeconómicos, sociales, culturales. Vemos parte de ese conflicto que únicamente es parte del territorio palestino en contra de Israel. ¿Y por qué se da eso? Es por los problemas de tierra, ¿ya? Israel reclama parte de toda esa ribera de los altos del Golán y todo lo que sabemos que están en la región de Israel, y únicamente deja Gaza. ¿Pero por qué? ¿Por qué la guerra de Gaza en contra de Israel? ¿O por qué Gaza, efectivamente, únicamente ese pedacito de Palestina en contra de Israel? Porque Israel lo cerca y no deja que entren ni salgan palestinos de ese pedazo o esa porción de terreno en Palestina. Posteriormente tenemos como constituirse en centros para la organización de actividades de todos los pueblos. Y vamos a ver cómo se reúnen las Naciones Unidas para establecer esa cultura, ese intercambio cultural. Igualdad soberana sobre todos los estados. ¿Qué significa eso? Que nadie tiene el derecho a intrometerse en un estado hacia otro. Pero en 1989, Estados Unidos viene y a través de una intervención militar. ¿Y por qué hablo de Estados Unidos? Porque es uno de los que fueron los precursores de las Naciones Unidas, pero es quien ha generado más guerras a nivel mundial. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando derrocaron a Manuel Noriega en Panamá? ¿Algún voluntario? Y ingresan los marines estadounidenses a territorio panameño, invaden Panamá, no como el objeto de conquistar la República de Panamá, sino que para, en este caso, capturar al dictador Noriega. ¿Por qué? Porque primero porque era dictador, ya se había convertido en una dictadura Panamá, y aparte que tenía vínculos y también era parte de la región del narcotráfico que se estaba expandiendo hacia Estados Unidos. Entonces, es parte de los objetivos y propósitos de la ONU. ¿Quiénes conforman la ONU? La carta establece quiénes conforman la ONU. Y los únicos países, lo vimos en una de las primeras clases, ¿se recuerdan cuántos países del mundo integran la ONU? Revisen sus notas. 23 actualmente. 190 creo que dijo el licenciado. Así es, son 193, si no soy mal, 193, 195 países que integran la ONU. Y algo muy importante, por ejemplo, en la organización regional, en la OEA, hay países que se desligan o que renuncian a su participación o ser miembros de la OEA, pero en las Naciones Unidas, en la Carta de las Naciones Unidas, la que se dio en San Francisco, establece de que no hay retiro voluntario. ¿Qué significa esto? Que el retiro voluntario no existe para aquellos países que se integran a la ONU. Y hay ciertos países que no son reconocidos a nivel internacional. Y aquí hay una contraposición y regresamos a lo que establecíamos y lo que les decía anteriormente. Por ejemplo, todos los antecedentes de las Naciones Unidas tenían como objeto no reconocer a todos los países y tener una convivencia a nivel internacional, pero derivado a situaciones económicas, geopolíticas, sociales, culturales, hay países que no son reconocidos a nivel internacional. Y uno de los ejemplos claros es Palestina. Palestina está reconocido por muchos países de las Naciones Unidas, pero, por ejemplo, Guatemala no reconoce a Palestina. Asimismo también Taiwán. En este caso, Taiwán sí reconoce a Palestina. Y vean cómo es que se maneja la balanza entre esas decisiones por parte de los gobiernos de Guatemala
hacia reconocer o no reconocer un país. Eso es lo más conocido. También hay otros países, por ejemplo, en la región del Cáucaso, en la región caucásica de Rusia, en donde hay países que se han separado en este caso de Ucrania, y son, que en este caso ya se consideran autónomos o ya se consideran países como tales, pero no son reconocidas directamente por todos los países de la ONU. Cuando un país es reconocido o se integra a las Naciones Unidas, es cuando la totalidad de los 193 países lo reconoce como tal. Y en este ejemplo, que les decía yo, que les ponía de ejemplo, Palestina no es reconocido por Guatemala, en cambio Taiwán sí. Y si ustedes se van y buscan en internet las razones por qué Guatemala no tiene relaciones con China, pero sí con Taiwán, ahí vamos a establecer por qué el peso de la balanza, por qué se balancea hacia países que sí y que no son reconocidos por Guatemala. ¿Alguien que tenga alguna idea por qué razón? Vamos a ver aquí. Veamos Domingo. Usted, Domingo, que es bien participativo. Buenas noches, Lick. No le escuché la pregunta, perdone, que tengo problemas con mi internet. Porque hay países que Guatemala reconoce y no reconoce, por ejemplo, Palestina y Taiwán. Licenciado, es muy buena pregunta. La realidad es que, bueno, me voy a ir por la parte política, que regularmente eso es lo que hace que los países puedan generar ciertas amistades a través del comercio, ¿verdad? Que regularmente es en toda esta parte, ¿verdad? No dejemos la parte política bien importante porque también en algunos aspectos, pues, cuando estuvo la Guerra Fría, pues, de hecho, los 36 años de guerra fueron parte de fue parte de esta consecuencia que se tuvo a nivel mundial, ¿verdad? Eso sería específicamente la parte política, Link, no sé si estuviera mal. Gracias. No, sí está bien, tiene la idea. Y está muy bien. Aquí me escribió, ¿quién me escribió por acá? Y Yoli, que está hablando de las posibles sí, Julio. por las relaciones diplomáticas, pensaba Yoli que Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, las relaciones diplomáticas es yo, canciller, le digo a cierto país, yo estoy a favor o estoy en contra. Depende, pero Guatemala casi no tiene muchos países en contra que yo sepa, pero sí tiene más de alguno de tener, pero casi todos están a la merced bueno, Guatemala está a la merced de los países con mayor recursos económicos, financieros. Entonces Guatemala está como que dispuesto a estar allá con ellos, ¿no? Aliarse con ellos. Y de lo importante creo que Guatemala, recuerdo muy bien cuando Guatemala reconoció a Israel. Y entonces fue como que Guatemala aportó para Israel esa firma para que Israel se considerara como una nación. Entonces ahí ya se formó una relación diplomática y todo eso. Algo así, ¿no? Claro, Edgar, contame. Sí, muchas gracias, Julio. Gracias. Sí, buenas noches, licenciado, compañeros. Yo por lo que me he dado cuenta a lo largo de nuestra historia, pues hemos seguido las tendencias de lo que sigue Estados Unidos. Por lo general, recientemente también lo vimos con el reconocimiento de Israel. Entonces, que movió su embajada al nuevo lugar que no recuerdo, que también Guatemala le siguió con ese mismo comportamiento, que más o menos va por ahí, como que siempre nos relacionamos con los mismos países y por lo tanto siempre es como seguimos siempre el comportamiento de lo que hacen nuestros demás aliados. Claro, esa es muy buena respuesta. Y muchas gracias, Edgar, y lo vamos a tomar en cuenta ahorita para la explicación. Nora, cuénteme, Nora. Buenas noches, Lick. Hola, Yo pienso
casi lo mismo que dijo el compañero, pero yo lo que escuché cuando estaba la política, cuando estaban los partidos políticos, porque Guatemala tiene relaciones con Taiwán, entonces yo creo que por eso es de que no tiene con China. Y siguiendo el patrón que dice el compañero, ¿verdad? Que Estados Unidos tiene relaciones con otros países que nosotros también como que estamos siguiendo los pasos de ellos. Claro, ahí van, y van a ver por qué. Blanca, cuénteme, Blanca. Les agradecería que prendieran su cámara cuando hablen. Cuénteme, Blanca Iris. En una ocasión nos explicaron de que Taiwán es como, o sea, Taiwán se independizó de China. Ajá. Al parecer el líder es como general, era un general de China. Por lo tanto, o sea, si lo interpreto yo, si Guatemala reconoce a Taiwán, prácticamente está en contra de China. O sea, no en contra de pelea, sino por favorecer a uno, pues hay que como limitar cierta relación, ¿verdad? Con China, porque es como traicionar al otro, ¿verdad? Y prácticamente sería como ver qué beneficios, porque si Taiwán aporta proyectos, capital, ¿verdad? O les da donaciones a Guatemala, entonces en vista de eso, de qué aportación puede dar ese país. Así es. Muy buenas las intervenciones de Edgar, Nora y Blanca. Vi que alguien más levantó la mano, una última opinión y vamos a aterrizar con ese tema. Y vean cómo es el propósito establecido en la carta y lo que realmente se da en la práctica. Pablo, por favor. Bueno, veamos. Empezando a poder dar, los tres tienen el mismo sentido o van en la misma línea relacionado a eso. Vean, pues nosotros siempre, Guatemala como Estado, como República, siempre hemos dependido económicamente de Estados Unidos. Entonces, ¿se recuerdan de lo que les explicaba relacionado a la polarización del mundo y las potencias económicas que van ganando adeptos de países pequeños que son dependientes de esas grandes economías? Entonces, Guatemala siempre ha sido aliado de Estados Unidos en cualquier situación. Y parte de eso, inicia la historia de eso cuando reconoce a Israel como Estado. En 1962, 63, no recuerdo muy bien, búsquenlo por favor, Estados Unidos en el 50 y algo, recuerden. Reconoce el voto de Guatemala, con el voto de Guatemala de formalidad, entonces viene Estados Unidos y le da parte de un apoyo económico, social y todo lo que ustedes consideren a Guatemala. Entonces Guatemala se vuelve aliado de Estados Unidos como tal. Entonces, obviamente, Guatemala no puede reconocer a Israel, a Palestina, derivado a que ha reconocido a Israel. O sea, no, así que no puede quedar bien con la izquierda y con la derecha, ¿verdad? Con la mano derecha o con la mano izquierda. Entonces, y con Taiwán es la misma historia, porque Taiwán, atendiendo que Taiwán está a la par de China, y ese conflicto económico, social, militar que hay entre China y Estados Unidos, no le conviene no le conviene a Estados Unidos que China vuelva a recuperar Taiwán. ¿Por qué? Porque entonces pierden esas bases militares, todo es bélico también, para poder en algún momento, ojalá no se dé, en algún ataque hacia China, teniendo tan cerca a Taiwán. ¿Se recuerdan ustedes en 1962 la historia con relación a la crisis de los misiles en Cuba? Pues algo así es lo que está sucediendo ahorita con China y Taiwán. Entonces, es una isla que está tan cerquita de China que la pueden bombardear. Y lo mismo sucedió en 1962 cuando Cuba
aceptó misiles soviéticos y los, ¿cómo se llama? Y los rusos iban a bombardear Estados Unidos. Entonces, son situaciones armamentísticas o bélicas que tienen como objeto mantener esa economía o el resguardo de cualquier agresión que se pueda dar en uno en contra de otro. En este caso, si nosotros vemos las situaciones armamentistas, todos los países, en este caso que conforman los BRICS, ya han crecido militarmente. Entonces, también Estados Unidos también tiene, o sea, no quiere que sea atacado. Imagínense una tercera guerra mundial se va a convertir en una guerra nuclear. Imagínense que vamos a pelear para la cuarta guerra mundial con puros palos, ¿verdad? Palos y piedras, porque ya no va a haber nada aquí en esa tierra si se llega a dar una guerra mundial. Entonces, eso es parte también de esos propósitos que están contenidos o contemplados en la carta, pero que en la práctica se da otra serie de situaciones derivado a esa geopolítica que existe entre los diversos países del mundo. Y Guatemala es uno de los países en los cuales son de los pocos países de Latinoamérica que no ha reconocido o que ha reconocido a Taiwán, porque todos los demás prefieren tener relaciones con China, y un ejemplo claro es El Salvador, Honduras con la actual presidente, que es mujer, ¿cómo se llama ella? ¿Alguien que sepa? Costa Rica también, dice Kevin. ¿Cómo se llama la presidenta de Honduras? ¿Qué país dijo Lick? Perdone. Honduras. Yo creo que Xiomara Castro. Xiomara Castro ya no tiene las relaciones con Taiwán, rompió relaciones y se fue con China. Entonces, son esos movimientos geopolíticos que se va formando a través de qué. ¿Y quién hace todos esos movimientos geopolíticos? ¿Quién es el que dice, bueno, nosotros reconocemos mejor a China y no a Taiwán? O desconocemos a Taiwán, reconocemos a Palestina y no a Israel. ¿Quién es la persona que hace esos reconocimientos o esos votos a favor o en contra? El ¿Qué persona es la que hace eso? o el ministro de Relaciones Exteriores, dependiendo de quién esté ejerciendo en ese momento en la ONU la representación del Estado. Así es, Blanca. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, parte de eso también en una de las clases a principios de semestre les explicaba el Consejo de Seguridad. Entonces los propósitos ya vimos que es mantener la paz, el equilibrio y la paz social, la armonía mundial entre todos los países que conforman la ONU. Y una serie de más propósitos objetivos. Pero también tiene su Consejo de Seguridad. Y al momento que se forma la Carta de Naciones Unidas en San Francisco, también se forma el Consejo de Seguridad, atendiendo a lo que les mencionaba con relación a las guerras mundiales y a esos problemas o conflictos armamentísticos que se pudieran dar, o conflictos bélicos que se pudieran dar, atendiendo a lo que había pasado anteriormente. Y los 5 países, el Consejo de Seguridad está formado por 15 países. Pregunta de examen. ¿Cuántos países conforman el Consejo de Seguridad? 15. Dígame o mencione los 5 países que son miembros permanentes del Comité de Seguridad. Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Se llaman permanentes porque ellos nunca pueden ser removidos de esos cargos. Y si nos vamos a la historia, antes de que se partiera o que se dividiera China con Taiwán, el consejo, el comité permanente estaba formado por Taiwán. Pero cuando se da esa revolución en China, en la China continental, desplaza a Taiwán porque no es reconocido por todos los países del mundo. En cambio, China sí, en ese momento de la historia. Entonces, China forma parte o llega a formar parte de los 5 países permanentes. Y posteriormente, atendiendo a que siempre tiene que haber un número impar para tomar decisiones,
eligen a 10 países no permanentes, o en este caso, que son países que no van a tener esa calidad de permanente, y que cada uno de ellos va a ser elegido ¿por quién? Por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto quiere decir, y ellos duran en sus cargos, cada país no permanente dura en sus cargos 2 años. ¿Se recuerdan también que les había platicado que en una ocasión Guatemala iba a entrar al Consejo de Seguridad y el puesto, el último puesto vacante se lo estaba peleando Venezuela de Hugo Chávez en ese momento y Guatemala? Pero derivado a que siempre eran, al momento de la votación, habían empates, tuvieron que decidir por un tercer país. Entonces, Estados Unidos en su momento no quería que llegara Venezuela, pero habían otros países que sí querían que llegara Venezuela. ¿Por qué? En este caso, para que la balanza no estuviera a favor de un solo país o una región, sino que estuviera nivelada la balanza con relación a esos conflictos que se pudiesen dar en el futuro. Y uno de los países tuvieron que escoger a un tercer país que ya no fue ni Venezuela, la Venezuela de Hugo Chávez en su momento, y Guatemala, que no recuerdo quién era el presidente, si no sé mal, era Álvaro Colón, en ese momento que se estaba disputando un puesto en el Consejo de Seguridad. Y así posteriormente hay varios consejos que conforman las Naciones Unidas y organizaciones que conforman las Naciones Unidas. Por ejemplo, ¿qué es la UNESCO? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Y quiénes conforman la UNESCO? También países que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto quiere decir que la UNESCO también es parte de las Naciones Unidas. Todas las organizaciones internacionales que conocemos tienen que estar adscritas o tienen que estar registradas en las Naciones Unidas. Hubo un momento cuando la América Latina tuvo una tendencia socialista, en donde la mayoría de países tenían gobiernos socialistas. En América Latina hablábamos de Argentina con Cristina de Kirchner, estaba Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Bachelet en Chile, y el único país que era de tendencia de derecha o capitalista era Colombia. Entonces, en ese momento, por idea de alguno de esos países, también estaba Cuba, uno de esos países se llamaron como los países no alineados. Esto quiere decir que no estaban a favor de esa organización de las Naciones Unidas que resguardaba. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha tenido esa tendencia capitalista y esos países eran de tendencia socialista. En la teoría del Estado o sociología de Guatemala, o sociología, en el curso de sociología, ustedes aprendieron cómo se dividen esas ideologías o esos rasgos de tendencias a ideologías o partidos de esa naturaleza. También dentro de la organización tenemos a la Organización Mundial de Meteorología, a la Organización Consultiva Internacional, a la Organización Mundial de la Salud, vean, la OMS, y fue muy sonada en tiempos de pandemia. ¿Se recuerdan ustedes de que la OMS era presidida por no recuerdo la nacionalidad de ese señor? También está adscrita a las Naciones Unidas, contrario a la OPS, Organización Panamericana de la Salud. ¿Y qué diferencia hay entre estas? Una está que depende de la OEA y la otra depende de la Organización de Naciones Unidas. También tenemos la Organización Internacional del Trabajo, que también está adscrita a la Organización de Naciones Unidas. Entonces son organizaciones que van de la mano junto con las organizaciones de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas, dentro de sus propósitos, tiene, como les decía anteriormente, uno de sus propósitos o objetivos es mantener la paz social
Asimismo, también desarrollar esas relaciones y la cooperación. Entonces, al momento de hablar de cooperación, no puede la Asamblea decir apoyemos todos a un país o apoyemos todos a otro país, sino que se va a dividir en diferentes sectores, como por ejemplo, y pongamos el ejemplo de Guatemala. Guatemala tiene en su gobierno, el gabinete de gobierno tiene, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Trabajo. Entonces, así es como funcionan las Naciones Unidas, a través de organizaciones mundiales, en este caso de las Naciones Unidas, que van formando situaciones o van determinando aspectos para el desarrollo de cada país, pero según sus competencias. Tal como les decía, la UNESCO era para la cultura y la paz, la OMS para la salud, la Organización Internacional del Trabajo para el trabajo, la OIM, que les mencionaba de la Organización Mundial de Meteorología era para lo del cambio climático, el fenómeno del Niño. ¿Qué diferencia hay entre el fenómeno? Veamos un poco de cultura general. Diferencia entre el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. ¿Algún voluntario? Una llueve y la otra no. Vamos a ver, Carlos Enríquez se salió. ¿Quién? Carlos Batén, contame, Carlos. Sí, Rick, eso lo iba a decir, Rick, cuando hay mucha lluvia es cuando es el fenómeno de la niña, y cuando hay sequía es del niño, Rick. Es al revés. Cuando es del niño hay mucha lluvia y cuando es de la niña hay mucho calor o hay poca lluvia. Por ejemplo, en este año sufrimos los efectos del fenómeno de la niña, porque la lluvia fue escasa y los calores fueron, ¿se recuerdan? En marzo, abril, mayo, aquellos grandes calores que habían. Entonces, esa Organización Mundial de Meteorología es la encargada de determinar esas situaciones y estudiar esos fenómenos climáticos. También tenemos la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Y qué significa eso? Determinar la forma, por ejemplo, lo de la estación, ¿cómo se llama? Estación Espacial Internacional, que está, que todos los países tienen acceso a dicha estación para establecer la comunicación entre todo el mundo. Y también ahí se deriva también la guerra cibernética y todo lo que ustedes saben relacionado a el ciberespacio. También tenemos la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la que determina o tiene el control de toda la aviación a nivel mundial. ¿A qué control se establece? A la creación de nuevas rutas, a la creación de nuevas líneas, a la creación de el transporte aéreo, pasajeros, carga y todas esas situaciones que sean relacionadas al transporte aéreo. La Organización Internacional Organización de Aviación Internacional Civil es la encargada, pero también se deriva de la Organización de Naciones Unidas. Es por eso que las Naciones Unidas está dividida por sectores y cada sector está conformado por distintos países. Por ejemplo, ustedes se recuerdan en el 2010, si no estoy mal, 2012, que se crearon las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. ¿Y quién fue la precursora de esa clasificación o la creación o la designación de esas maravillas del mundo moderno? La UNESCO. La UNESCO. Así es. Entonces, prácticamente, las Naciones Unidas es como un gobierno a nivel mundial y sus organizaciones son como los ministerios en un gobierno local. El ejemplo sería el gobierno de Guatemala distribuido en 13, 14 ministerios y las Naciones Unidas distribuidos en 15, 20 organizaciones a nivel mundial que determinan o establecen cada uno de sus aspectos de sus competencias. ¿Estamos bien ahí? Sí, Lick. Permítanme, no se me vayan a aguantar. Denme un minuto.
Ya regresé, perdón, disculpen compañeros. Bueno, entonces ya son las 8, 9 menos 20. Vamos a dejarla ahí. Les agradezco su comprensión y su tolerancia con relación al, al haber ingresado a las 7:30, pero como les expliqué, venía en el tráfico, estaba fatal ese tráfico aquí por la Roosevelt. Les agradezco mucho su comprensión. Nos vemos el próximo viernes. Por favor, quisiera que tuvieran preguntas para el próximo viernes para poder seguir hablando más de las Naciones Unidas, la organización, y ya vamos a entrar a la Organización de Estados Americanos y vamos a ver, ahorita que está de moda el tema de la OEA aquí en Guatemala, vamos a ver por qué es que viene delegados de la OEA a mediar con relación a la situación coyuntural que está viviendo Guatemala. Pero primero es necesario que comprendamos lo relacionado a las Naciones Unidas para agarrar de lo mayor a lo menor, de lo general a lo particular. Entonces, les agradezco mucho su atención. Carlos, ¿tenías una duda? Por favor, levantate la mano. Sí, Lick, pero si gusta, Gracias, Lick. Feliz noche. después de la otra clase, Lick, o no sé si tendrá así tiempo. ¿Cómo? Es que usted dijo que podríamos plantear hasta el próximo día de clase. Ah, ¿tenés alguna pregunta? Sí, Sí, Lick, así rápidamente, Lick, fíjese que usted habló algo de Panamá cuando Estados Unidos intervino, cuando mencionó un nombre de un dictador. Pero a mí me surge una duda, Lick, no sé si tiene que ver con la realidad. En el caso de la coyuntura actual de Guatemala, Lick, ¿podría intervenir Estados Unidos, Lick, o solo cuando hay dictador o dictadores? Es muy, muy delicado, porque si vemos dentro de los propósitos y objetos y objetivos de las Naciones Unidas, vemos de que uno de los principales o de los pilares fundamentales es la igualdad soberana de todos los pueblos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la soberanía? Es el poder del pueblo que tenemos todos, desde la punta de Petén hasta la punta de San Marcos, después a la punta de Jutiapa, a la punta de Izabal. Es muy delicado. Las intervenciones militares se dan y se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, y viendo la historia y lo que ha pasado en el acontecimiento internacional no muy lejano a esta situación, es, por ejemplo, la invasión a Irak, porque el pretexto era armas de destrucción masiva. La invasión a Afganistán por la guerra contra el terrorismo. La invasión a alguna otra guerra, por ejemplo, en Vietnam, porque eran países comunistas o que se querían convertir comunistas. En este caso, en Guatemala fue apoyado el ejército por parte de los Estados Unidos para que no se instalara el comunismo en Guatemala, apoyado por ¿cómo se llama? Por Rusia. Y así sucesivamente. Entonces, la intervención de Estados Unidos en un país tiene que tener suficiente fuerza, pero es muy delicado porque va a ser muy criticada a través de la comunidad internacional. Pero el objeto acá, de que podría, porque como dijo, con los camiones que tenemos para capturar, con los camiones que tenemos para capturar aviones, dijo Jimmy Morales, no vamos a poderle hacer frente a Estados Unidos. Y relacionado a la intervención, una intervención militar, por ejemplo, en Guatemala, no creo que sea, posiblemente sea diplomática, con sanciones, todo lo que se ha visto en los últimos momentos, en los últimos días, pero una intervención así como tal es muy difícil. Y en Panamá se dio, porque en este caso el dictador era Manuel Noriega, que tenía vínculos con el narcotráfico, entonces es por ello que se dio esa intervención, según la historia. Pero también tenemos aquello de ¿por qué no interviene Cuba, por ejemplo? ¿Por qué no interviene
Nicaragua? ¿Por qué no interviene Venezuela? Porque son programas o son gobiernos que profesan el socialismo, pero no afectan directamente a Estados Unidos como tal, no lo afectan en su economía, no lo afectan en todo lo que podría ocasionarle un daño directo a Estados Unidos. El daño se lo hacen ellos mismos, según Estados Unidos, pero una intervención militar en Guatemala yo lo veo muy difícil. No creo, sería muy delicado, eso es un tema mayúsculo. O sea, es algo que es inimaginable. Imagínate que empiecen aviones caza F-16, F-15 que empiecen a bombardear Estados Unidos, creo que a Guatemala, por ejemplo. Sí, sería muy delicado. Y no creo que se dé. Buenas noches. Dios, Arnoldo. Está bien, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Dios, Domingo. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz